but you don't let me in. I got 3 legs to truck on. Boy, please don't block my road. Got 3 legs to truck on. Bueno, gracias a todos por venir. Buenas tardes, es siempre una satisfacción recibir a todos acá, como familia, de los compañeros, de la matemática. Y es un placer para mí eh, recibir a Leandro acá hoy. Leandro se formó acá en la Universidad de Buenos Aires, regresa a su alma mater. Y gracias, Leandro, por aceptar la invitación, por más que yo tenga insistido un par de veces. Gracias. Y Leandro irá hablar hoy del principio de Hopf y el principio del mínimo para el operador P laplaciano fraccionario. Bueno, en condiciones normales le agradecería a Joao, pero teniendo en cuenta la alta presión que recibí para dar esta charla y que estoy dando lo que Joao quiere y no lo que yo quería, no le agradezco. Pero la idea es contarles un principio del mínimo y un lema de Hopf. Para el P laplaciano fraccionario, que ahora voy a escribir qué es, pero básicamente para supersoluciones de un problema así. Supersoluciones débiles, donde esto va a ser en omega. Omega, nada más que le voy a pedir que sea un abierto en Rn. Vamos a separar en dos casos, si omega es acotado, si no es acotado. Pero en principio omega es un abierto de Rn. C, para tenerlo lo más lindo posible, C va a terminar siendo continua, pero en realidad lo único que voy a necesitar es saber. ¿Sí?
Entonces, tengo dos opciones. O U es mayor o estricta que 0 en casi todo punto de omega, o U es 0. ¿Sí? Si omega no es acotado, lo que tengo que pedir es que, si quieren en general, en realidad, no es que si omega no es acotado. En realidad lo que digo es, si sé, en vez de saber esto, sé que la U es mayor o igual que 0 en todo Rn, de vuelta en casi todo punto, entonces puedo concluir que la U es mayor que 0 en casi todo punto. Ahora me conviene. ¿Sí? O la U es 0. ¿Sí? Tengo estas dos posibilidades. Ahí en el segundo pido más, o sea, pido que sea mayor que 0 en todo Rn, porque no tengo que ser acotado. Bueno, básicamente en la demostración lo que vamos a hacer es adaptar una cuenta que hicieron Blasco y Francina en el 2014. Y la demostración tiene varios pasitos, digamos. No voy a hacer los detalles, sino más o menos contarles cuáles son los pasos fundamentales. El primer paso es mostrar que hay una desigualdad que se conoce como la desigualdad logarítmica, que dice lo siguiente. Esto vale en general. Si uno tiene una solución, una U, que sabe que es mayor o igual que 0 en una bolita, obviamente contenida en omega, y toma B su R como la bolita en un radio un poquito más chico, de manera tal que esta bolita esté contenida en el radio grande dividido por 2. Entonces, la integral doble sobre B sub R, déjenme ponerlo al cuadrado, ¿sí? Para no escribir tanto, de 1 dividido x menos y a la n más sp del módulo del logaritmo de u de x más h dividido u de y más h a la p de y de x. Esto es menor o igual que una constante que depende de n, s y p por r a la n menos sp por h a la 1 menos r, no, a la 1 menos p, r sp de la integral de la bola 2r complemento de la parte negativa de la u a la p menos 1 dividido el módulo de i menos x0 a la n más sp de di más 1 más c por la bolita de L1 por b de 2. ¿Sí? Un modo. Pero ¿cuál es la...? Horrible. Pero ¿cuál es la ventaja? U es supersolución. Sí, es supersolución. Sí, no lo escribí, pero sí, U es supersolución. ¿No aparece la T? Sí, en la parte negativa. Ah, está bien, eso es comparado con el texto. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que si yo pruebo que la U es mayor o igual que 0 en todos lados, esto no está. Y entonces al final tengo este moco de acá que parece un poco más agradable o no. Pero lo que va a pasar es que al final si la U se anula en muchos lados, fíjense que esto es como
y hago tender el H a 0, voy a tener como un lío. Entonces, si esto no está, o sea, no va a quedar nada dependiendo de H, puedo hacer tender el H a 0 y ese límite tiene que ser finito. Entonces la U no se va a poder anular en ningún lado, digamos. Si se anula, se tiene que ser 0. Entonces por ahí viene el quilombo de... Por eso voy a usar. Entonces lo primero que tengo que ver es que la U, en cualquiera de las dos condiciones, es mayor o igual que 0 en todo Rn. Ya probé que es... En este caso no tengo que hacer nada, ya sé que es mayor o igual que 0 en todos lados, o sea que en este caso ya está. Y después, en este caso hay que probar que si uno tiene esto, la U termina siendo mayor o igual que 0. Y entonces el segundo paso es ver... Paso 2. Es ver que si omega es acotado, U es una super solución del problema y U es mayor o igual que 0 en Rn menos omega, entonces U termina siendo mayor o igual que 0 en Rn. Y entonces este lado lo puedo matar, porque no tengo ni nada con parte negativa. Y entonces no me queda nada dependiendo de H. Y eso es lo que tengo que usar para concluir el teorema. Entonces, lo que voy a hacer primero es mostrarlo en un convexo, ¿sí? Que esté acotado, si quieren. Después lo muestro en un convexo no acotado y después, usando la no localidad, lo que termino haciendo es mostrándolo que en realidad no importa, porque si se anula una, como no es no local, mira todo. Si se anula una componente conexa, se tiene que anular, se anulan todas. Eso es lo que muestro. Entonces no se puede anular ninguna componente conexa de esto. Pero entonces el paso 3 es como el más... Una vez que uno hizo todo esto, uno va directamente al paso 3 y se los cuento un poquito para que vean cómo es. Se lo voy a contar nada más que en el caso que es el más importante, que es cuando el omega es acotado y conexo. Entonces, el paso 3 es asumir que es probar el resultado y lo voy a probar cuando omega es conexo y acotado. ¿Sí? O sea, ya probé que es mayor o igual que 0 en todos lados, ahora tengo que probar que adentro de omega es mayor estricto que 0 en casi todo punto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? No lo voy a probar directamente en omega, sino que lo voy a probar en un compacto contenido en omega. ¿Sí? Este va a ser compacto. Entonces ahora lo que digo es, ok, como es compacto, sé que existe un R mayor que 0, tal que K está contenido en los puntos de omega, tales que distan de la frontera de omega, o de omega complemento, si quieren, más que R. Y entonces acá lo puedo cubrir por bolitas de radio SR dividido 2 a la XY. Con los XY en K y con las bolitas que día 2 tengan medida positiva. Entonces lo que tengo que ver es que si U es distinto de 0 en K, entonces queremos ver que si U es distinto de 0 en K, entonces U es mayor que 0. Vamos casi todo punto en K. Bueno. ¿Sí? Esa es la idea. Después lo que hago es decir, bueno, al omega le meto muchas bolitas adentro. Bueno. Entonces, obviamente, supongo que no. Déjenme a ver si puedo dejar eso escrito ahí para que se entienda. Supongo que no.
Supongo que no, lo que voy a tratar de probar ahora es que entonces la U era 0 en K. Voy a suponer que el conjunto donde se anula en K tiene alguna medida, y entonces voy a terminar concluyendo que la U tenía que ser 0 en K, y ahí llego a la contradicción. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, supongo que no. Esto quiere decir que la medida de K intersecada con los X en omega, tal que U de X es 0, esto tiene medida positiva. Y defino Z como la intersección con alguna bolita del conjunto F. Bueno, si quiere, el conjunto de los X en cada cálculo de X. 0. En algunos tiene que tener medida positiva. Sí, estoy suponiendo eso. Entonces lo que digo es, bueno, entonces ahora voy a definir en la bolita una función que va a venir de H, va a depender de H, que es R sobre 2, XY, y que básicamente f de h de x es igual al log de 1 más u de x sobre h. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo hago la integral de esta función en esta bolita elevada a la p, le puedo restar algo que esté en ese conjunto que llamé Z. Total. Piensen en un momento que le resté algo que estaba en Z. ¿Sí? Y ahora integro sobre todo lo que está en Z. Ahí no cambié nada porque vale 0 la H. Si integro todo lo que está, sobre todo lo que está en Z, tengo que dividir por la medida de Z. Y ahora lo que digo es, bueno, está, en vez de integrar sobre todo Z, integro sobre todo la bolita. 2 veces. Entonces acá gané. Bueno, pero fíjense que si ustedes hacen f de h de x menos f de h de y, en el fondo están haciendo logaritmo de u de x más h dividido u de y más h. ¿Sí? Que es lo que estaba acá. Bueno, pero me falta el x menos y a la n s más p. Bueno, no hay problema, lo pongo. Total, estoy en una bola. Divido por eso. Multiplico. A lo sumo tengo que pagar el radio con alguna constante que no depende del h, pero aparece el radio a la n más sp. Y ahora sí, puedo usar esto. Y esto no está. Entonces, si eso no está, lo que tengo es que queda una constante que depende de algún lado de los clics. Una constante que no depende de h, que es lo importante, por r a la n más sp dividido módulo de z por un montón de cosas que no dependen de... No importa, todo lo que está de este lado, lo importante es que no depende de h. Entonces lo que le decía, al final, como reescribir las cosas, cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, esto explota. Pero se mantiene acotado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que está pasando es que la medida de z tiene que... Lo que me está diciendo esto es que la única manera que pase esto es que la u sea 0 en todos lados, porque si no, no puede pasar. ¿Se entiende? Digo, si ahora hago tender el h a 0, esto explota. Si en los lugares donde no valga 0, z no valga, la u no valga 0, esto explota. Y por el otro lado está acotado, independiente de h. Entonces la u tiene que ser 0 en todos lados. Entonces la u tiene que ser 0 en toda la bolita.
Pero como las bolitas se tocan con medida positiva, ¡puf! Es 0 en todo caso. Y ya está. Y ahora lo que uno empieza a hacer es, bueno, listo, ahora lo pruebo con un K, después tomo sucesiones de K que terminan cubriendo el omega, digamos, y lo pruebo para el omega. Y así hago lo empiezo a hacer para todo, sin importar cómo esté agotado. Bueno, lo que le decían, si a la C encima le piden que sea continua y a la U le piden que sea continua, necesitan que la U sea continua, ahí pueden probar que esto en realidad no es en casi todo punto, sino que vale, se pueden sacar el casi todo punto de encima. ¿Está bien? Bueno, y después una vez que probamos esto, lo que tratamos de probar es un lema de Hopf. Y acá sí le voy a tener que pedir un poquito más a la función. A la función y a la G. Bueno, para el caso P igual a 2 hay varios resultados tipo lema de Hopf. Uno, el que es más en la línea esta, está dado por Greco y Servadei, y el otro está dado por Rosotton y Serra. Y básicamente, ¿qué es lo que dicen los demás? Bueno, ahora el omega va a ser un abierto, pero tiene que cumplir que en X0 tiene una bolita que lo contiene. ¿Sí? Cumple la condición de bola interior. Este es omega, este es X0, y tiene que pasar eso. ¿Sí? La bolita está del lado de la. Si quieren esta bolita, llamamos la B0. ¿Qué más? La C tiene que ser continua al borde. Y que la U también tenga un grado de continuidad. Pero la U ya sabía en primer lugar. Está en este espacio. Y es una super solución. Entonces, de vuelta, hay que separar en los casos. Si omega es acotado, C de X es menor o igual que 0, y U es mayor o igual que 0 en casi todo punto de omega complemento, entonces U es igual a 0, idénticamente 0, o, y acá aparece el siguiente límite. El límite cuando X tiende a X0, con la X perteneciente a B sub R, de U sub X dividido la distancia al borde de la bola a la S. Esto tiene que ser un X0 es el punto del borde, ¿no? Porque el X es el centro de la bola. no, sí, este es X0. Gracias. ¿Está bien? Esa es la condición. ¿Cuál es la diferencia con el no acotado? Es que tengo que pedir que la U sea mayor o igual que 0 en todo lado. Fíjense que esta parte ya la cumplí. O sea, si es 0, por el principio del mínimo, ya sé que o es 0 o es mayor o estricto que 0. Entonces yo solo me voy a restringir a probar eso cuando sé que la función es mayor o estricta que 0 en omega. Ya probé que con estas condiciones o la U es 0 o es estrictamente mayor que 0. Ahora tengo que ver si cumple esta condición. Y lo mismo pasa con el no acotado. Si omega es cualquier cosa, dice que la U es mayor o igual que 0 en Rn, entonces U es 0 o vale 2, donde 2 es 1.
¿Sí? Y la idea de esto es, no hay que pensar en omega, nada, uno se puede quedar con la bolita y ya está. Todo lo demás lo descarta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace la demostración? La demostración, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos sirvió? Porque, ¿qué me dice esto? Me dice que, ¿cuál es la regularidad que puedo esperar hasta el borde? La regularidad que puedo esperar hasta el borde con suerte es S. No puedo esperar más que S, porque si esperara más que S, CS, esto va a valer 0. O sea que no puedo. Pero yo no sé bien cuál es la regularidad óptima. A mí me gustaría no poner acá S. Me gustaría poner la regularidad que sale. Si uno lo piensa en el problema este que decía, uno sabe que sale una C alfa que es menor o igual que S. Si ese alfa es más chico que S, me complica. ¿Sí? Acá no está mal el resultado, porque lo hice yo, pero acá me hubiera gustado que apareciera el mismo alfa de la regularidad. Pero esa es la que se espera que sea la regularidad óptima. No lo sé, porque con el PELA, no sé. No sé cuál es la regularidad óptima. Esperar que llegara ahí, pero no hay prueba alguna de que sea eso. Sí, esto como que sigue yendo por ese camino de decir, bueno, la regularidad esperaría que fuera esto. Pero hasta que no lo podamos probar. Porque cuando yo quise hacer... Claro, pero yo para defender tu resultado es que está bien, le faltas al otro. Ah, puede ser. Es siempre es culpa del otro, no mío. En realidad esto es una adaptación del otro, no. Pero ese fue el problema que tuvimos cuando tratamos de hacer Moving Plane. No sé si se acuerdan, pero básicamente en algún momento en Moving Plane uno necesita el lema de Hop. Pero acá justo necesitas que te aparezca que este límite con el alfa de la regularidad es el que es positivo. Y nosotros lo podemos sacar con ese, no lo podemos sacar con ese. Quizás también porque nuestra cuenta es básicamente mirar mucho la cuenta que hicieron la gente que probó la regularidad y adaptarla para sacar el resultado. Entonces capaz hay que pensar otra cosa. La idea rápida de cómo se hace esto. Bueno, ahora me olvido de todo y me quedo con la bolita, ¿sí? O sea, para mí omega va a ser directamente la bola. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? La primera ventaja que uno tiene acá es que si uno toma, primero, existe un radio positivo, tal que si uno se define esta función, que es la distancia de x a una cosa que vamos a llamar a la s, donde ¿qué es eso? Acá tengo la bola, este anillito es arro, ¿sí? Esa es solución débil de este problema, menos P laplaciano de S, delta S igual a F en arro, donde F es una función que está en el infinito de arro. Es un ROS, un numerito que te alejas esto del borde. En un anillito es un ROS que existe, no sabes. ¿Sí? Esto está probado en el paper este donde prueban regularidad. Y después, otra cosa que es interesante es que si uno toma una bolita acá, por acá, me faltan colores. Otra queja más. Que esté lejos de ese arro, o sea que no toque nunca el arro. Entonces, uno puede agarrar una función W DDS más la característica de esa bolita que la voy a llamar K y ver que, y acá le puedo poner un alfa si quiero, no, le tengo que poner un alfa, ver que eso es solución si quieren, super solución de este problema. Donde H alfa es una cosa que es un moco, que
2, la integral sobre K de d de s de x menos d de s de y menos alfa a la p menos 2 por d de s de x menos d de s de y menos alfa, y después aparece acá, no me entró, pero acá aparece menos d de s de x menos d de s de y, todo a la p menos 2 por d de s de x menos d de s de y, todo integral d de y, y todo dividido obviamente x menos y a la n más ps. Lo único que me importa es que esto, cuando hago tender el alfa a infinito, se va a menos infinito. ¿Y eso qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir elegir alfa. Capaz lo tengo que multiplicar por una variable, pero me va a permitir elegir alfa. Y capaz una variable más. Y ponerlo a esto por debajo de mi u. Porque ahora mi u es continua, así que está acotada. ¿Sí? Ya probé que es mayor estricta que 0, así que la cota es positiva. Así que lo puedo poner bien por debajo. Entonces puedo hacer comparación. ¿Sí? Entonces, no directamente con esta, pero básicamente lo que hay que hacer es multiplicar por algún épsilon apropiado y ver que esto está por debajo de la u siempre. Bueno, pero entonces al final, cuando estoy en esto en arroz, ¿no? Pero cuando estoy en arroz, no juega ningún papel. Entonces lo que terminás viendo es que de acá sacás que épsilon por d de s es más chico que la u. Listo, era lo que quería. ¿Se entendió? O sea, acá, una vez que probaste esto, el truco es elegir multiplicar por épsilon a esta. Entonces esto queda multiplicado todo por épsilon, acá no me importa, básicamente sale un épsilon ahí jugando, que no juega nada, y terminás viendo que esto es más chico que la u. No sé, la u con la c, como ustedes quieran, c de x por u a la p menos 1. Acuérdense que la c era negativa también. Entonces, por eso necesito que la alfa sea negativa, que me estoy yendo para la negativa. ¿Sí? Entonces con eso puedo hacer comparación. Entonces puedo comparar, termino comparando, paso dividiendo, tomo el límite y se lo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema y por qué yo creo que donde nos dan cuenta es muy la adaptación de lo que se hace para la regularidad? Entonces ahí es donde nos aparece el problema de que no podemos encontrar el óptimo. Quizás como dice Julián, el óptimo es ese y hay que probar que el óptimo es ese. Yo creo que sí. Pero no sé. Bueno, esto te dice que el alfa a lo sumo es ese. Si vos querés la mejor regularidad que esperás, es ese. La tabla es ese. No, adentro tenés más regularidad. Como siempre. Adentro, si ya sabes que es continua, podés usar la regularidad que hay para las cosas y ya está. Siempre eso lo puedes arreglar. Bueno, eso era todo. Ahora a comer pan con queso. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Julián. Una es, el problema del principio del mínimo, Sí. si la C es continua, tenés, al final casi todo punto, lo puedes eliminar y para todo punto. Pero si no, parece ser que al Laplaciano tener resultados donde se estima el conjunto que se anula en términos de capacidad. Eso no lo hicimos. No sé si hay algo de eso. No hay ninguna estimación. El tamaño que puede hacer eso no. No. Y después lo otro es qué tan importante es la no linealidad que sea la potencia P. ¿Qué pasa si no f de u? Lo único que usás es que tiene que estar en el dual ese o. ¿Para qué? ¿Para esto o Para el principio del mínimo. No, necesitas básicamente si vos me podés probar una función esta. Bueno, sí, lo del dual lo forzás, digamos, porque Claro, sí, pero yo no me lavo las manos puede con ser eso. una linealidad cualquiera. Podés poner uno quiera. Sí. No es importante que sea u a la p menos 1, no es posible. Bueno, no sé, en la parte del log, hay que ver que te queda bien la parte del log. No puede quedar nada con. Viste que aparece un C ahí no puede quedar nada con 1, digamos. Creo que eso sería. Si podés hacer la log y después te sale. Hay que pedirla al log. Pedir cualquier cosa y que valga la log. Supongo que si es una no linealidad comparable con esta, también vale. Pero hay que chequear esa es la creo que la que puede ser verificada.
Pero sí, con eso, no sé, la gente le encontró más utilidad que yo a esto. Me están citando mucho y no, yo no entiendo todavía. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Qué esperaría? ¿Se podría esperar un resultado similar pasando el límite en P? Sobre el operador límite, un problema límite. ¿Puedo decir para que aparezca el pelo apreciando? No, que si vos poderia passar o limite e provar Con P tendiendo a dónde. infinito. No sé. Pregunta No sé porque las para constantes Julio, ¿no? dependen todas de P. Las constantes dependen todas de P. Sim, Entonces, pero poderiam ser uniformes em P. por eso, pero hay que revisar todo desde el principio y fijarse cómo dependen de P. Porque se vos passas o limite Yo em creo P, que es tem más, problema, yo tengo problema que- limite Ya la associado. constante, bueno, igual esta te la puedo cargar, pero yo creo que la constante del operador, si lo vas a hacer así como con P tendiendo a infinito, no sé si se corta ahí. Hay que tomar la raíz de S. Claro, que tomar la raíz de S. forma P, pero se va al infinito como P. Claro. Encima es nuevo. Eso sí, pero estas constantes que aparecen acá aparecen constantes con P por todos lados. Yo capaz, esta F tiene escondida una constante con P. Entonces, no sé, hay que sentarse y revisar toda la cuenta. Pero sí. Porque esse tipo de comportamento acá, em ele infinito, é esperado também. Deveria crescer como uma potência S. Puede ser, ¿no? Habría que pensarlo. Digamos, yo acá cuando hay que revisar las cuentas, pero puede ser que hay que ver si alguna constante no. Tampoco creo que todas estas cuentas estén hechas con la constante óptima, porque nadie se puso a pensar eso, digamos. Te pones a tocar y chao. Pero no sé, si ninguna constante explota, supongo que no lo ve. Pero debe también lo que dice Julia, es que algún tipo de normalización tiene que tomar. Bueno, sí, sí. Yo creo que son todas como P. Más preguntas. Se não há,